México y Uruguay 0-0 después de que Uruguay en los últimos dos partidos los traía de hijos. Y hay que decirlo, hay que ser sinceros, Uruguay tiene un tremendo equipazo. Claro que ahorita faltaron muchos de los titulares de la selección charrúa, que no es culpa de México. Sin embargo, hay que destacar que el primer tiempo de la selección mexicana fue, creo que muy decente. Incluso entendió la dinámica que iba a plantar Uruguay y se fueron por ahí repartiendo más posesión mexicana. Ya en la segunda mitad, con ciertos cambios, también Uruguay tomó más el balón y cracks, la calma, la templanza, el aire que da en medio campo Rodrigo Bentancur es una locura. Al final de cuentas, también el ataque de Uruguay no funcionó nada. El de México también se quedó muy cortito. Creo que teníamos corriendo de un lado para otro a Raúl Jiménez, pero al Piojo y al Chucky perdidísimos. Brian y Sanabria, lo mismo con el Búfalo Aguirre, que estaba muy retrasado. Y al final de cuentas, muchas patadas. El árbitro traía su fiesta, pero un juego sin emociones. Y pues bueno, ni hablar. Creo que, repito, de que en los últimos dos partidos Uruguay te hubiera metido muchísimos goles, ahorita un 0-0, sinceramente es una gran mejoría, cuando menos de lo que venía mostrándose. Lo vamos a analizar tácticamente. Antes te dejo el top de los mejores y los peores jugadores que nosotros elegimos en este partido. Chécalo muy bien. Vamos con lo mejor, en donde ponemos al ya mencionado Rodrigo Bentancur, Marcel Ruiz e Israel Reyes, 2 de México, 1 de Uruguay. En lo peor ponemos a Juan Manuel Sanabria, Rodrigo Aguirre y Roberto El Piojo Alvarado, 2 de Uruguay, 1 de México. Empezamos con lo táctico y te explico. México serán las fichas amarillas, Uruguay las fichas rojas. La selección mexicana empezó con un 4-3-3, Uruguay también 4-3-3, con la diferencia que el medio campo de Uruguay estaba muy en paralelo y la selección mexicana un contención y dos interiores cuando se trataba de empezar a generar fútbol, y al momento de defender eran dos contenciones, un interior, en donde por ahí se estaban turnando. Eric Sánchez particularmente era el que más quedaba como primer línea defensiva detrás de los atacantes, y Marcel Ruiz junto con Edson tratando de tapar líneas entre centrales y laterales. ¿Qué sucede con esto? Que México, algo que sí hizo bien en prácticamente todo el partido, fue presión alta. Esto que generaba que naturalmente los laterales uruguayos se tuvieran que abrir mucho, y entre Mele y los dos centrales también estuvieran tratando de distribuirse mucho el balón. Aquí muy bien la selección mexicana, pero también hay que decirlo, salían sí con cierta prisa los uruguayos, sin embargo terminaban saliendo bien. Ahora, el tema era encontrar a Martínez, a Bentancur o a Salazar, particularmente a Bentancur, el que estaba en medio campo, que el tipo de verdad recibía el balón, permitía que se abriera el horizonte y de verdad le metía una calma que si venía a presionar Eric Sánchez, Marcel o Edson, de verdad salía caminando con una clase, con una cátedra de fútbol tremenda, en donde interiorizaba, filtraba, trataba de abrir hacia los extremos y demás. Pero aquí, que no lo acompañó, que Sanabria y de igual manera Brian estaban o muy abiertos y el Búfalo Aguirre bastante lejos de su zona de influencia, en donde incluso era presa del sistema defensivo mexicano. Dos contenciones, dos centrales, se encerraba en un cuadrado, y entonces por aquí Bentancur, si trataba de tocar con el Búfalo, las pocas opciones que pudo aguantar Búfalo casi siempre era regresar y otra vez repartir juego hacia las laterales. Uruguay empezaba a avanzar hasta con una línea de 5 en medio campo con dos centrales, ya que esto obligaba a que Chucky, de igual manera Piojo, regresaran y se defendiera con una especie de 4-4-2 la selección mexicana, para otra vez partir y empezar a generar más fútbol con dos contenciones y un interior. Esto al momento de generar, y nuevamente repito, cuando ya se trataba de empezar a avanzar, dos interiores, y aquí empezaban a generar. La situación es que así se estuvo dando gran parte del partido. Lo más destacado llegó por errores de la selección uruguaya, repito, esto provocado por la presión de la selección mexicana. Pero párale de contar, el Tala Rangel también recibía balón, y miren, yo entiendo una parte, yo también quería ver a Acevedo en la portería, creo que me hubiera gustado, pero bueno, si ya está el Tala como un partido de la selección y aficionado de la misma, apoya al portero. Creo que lo poco o mucho que lo exigieron, lo supo solucionar muy bien, salía, jugaba muy bien su área. Si trataban de buscar a Sanabria o a Brian Rodríguez para interiorizar, el Tala jugaba bien su área, simplemente las que las podía agarrar las tomaba, las que no, salía. Y aquí hay que decirlo, también Gallardo e Israel Reyes se convertían en primera opción de pase, Montes de igual manera Johan Vázquez trataban de generar amplitud, y aquí digamos Chucky y Piojo también se botaban. Es decir, siempre tenían una muy buena idea de salida. En ese sentido, mis respetos. Lo que más terminó costando, repito, fue
el Búfalo, que se terminó encerrando en este cuadrado, y aquí era un mano a mano en donde también destacar lo de Gallardo. Israel Reyes hicieron unas marcas bastante buenas. Me hubiera gustado ver a Mateo Chávez, sin embargo creo que Gallardo se nota mucha experiencia que ya trae a sus espaldas. Ahora, ¿qué sucede con esto? Que los uruguayos trataban de avanzar ya en el segundo tiempo con ciertos cambios, en paralelo su medio campo, y de verdad, otra vez, lo más destacado fue Rodrigo Bentancur. Si en el primer tiempo era el que manejaba los hilos, también respaldado por José María Jiménez, que también estaban haciendo un muy buen partido junto con Olivera, trataba ya en el segundo de todavía avanzar, arrastrar más el balón, y si te diste cuenta, México ya empezaba a poner más cerca su medio campo para permitir que los carrileros o los extremos tuvieran que bajar. Es decir, hubo lapsos en donde México incluso aparentaba, no digo que así sea, tener hasta una línea de 5 en medio campo con los extremos bajando, porque el medio campo ya se estaba ahogando, y súmele que Edson Álvarez ya tenía una amarilla. Esto porque, repito, el timing y la facilidad con la que jugó Rodrigo Bentancur es de verdad de aplaudir. Ahora imagínate si hubiera entrado Ugarte, si hubiera estado Federico Valverde, si tenías un Darwin Núñez haciendo diagonales. Créanme, cracks, que no es de meritar el buen partido de la selección mexicana, que se lo merece. No es su culpa que Uruguay tal vez no haya preferido tener a sus principales estrellas. Bielsa tendrá sus razones, que es un gran técnico, pero en serio creo que hubiera sido un partido todavía mucho más de ida y vuelta, y el desgaste hubiera sido tremendo. Tanto fue que aunque no tuvieran a su equipo titular, México tuvo que cambiar a su medio campo completo. Salió Edson, salió Marcel, salió Eric Sánchez, entró Orbelín, y ya estaban más clavados un interior, dos contenciones, con Obed Vargas y con Eric Lira, los cuales sí entraron bien, y ya para esto también ya estaba Gilberto Mora, que cracks, si mete ese gol de 3 dedos, en serio, larguémonos todos y ya. O sea, ni el mundial tenemos que ver. Pero, también eso por la parte espectacular. Sin embargo, soy de los que piensa que también tenía para definir con la pierna zurda. En esa jugada donde entra perfectamente bien, Raúl Jiménez se bota. Era el delantero el que se tenía que salir, ya que no tenía una recepción buena con Piojo. Mete un servicio que se le pasa a los dos centrales, y Gilberto Mora sí la termina raspando de 3 dedos y casi se mete en la portería de Mele, pero tenía la oportunidad de pierna zurda. Es decir, sí, se alaba el gesto técnico, pero también se puede juzgar un poco el detalle de hacerlo más práctico. Independientemente de eso, ya después se prendió el cerro entre Maxi Araujo y César Montes, que también Maxi entró bastante bien. Luego el árbitro no marca un penal para México, luego no marca un penal para Uruguay, una fiesta, y la verdad creo que lo mejor fue que se acabara el partido. No hubo muchas emociones, pero sí se demuestra algo, que Uruguay puede encontrar en Bentancur a uno de sus principales motores en medio campo. México, que tiene que tener todavía más creatividad porque le cuesta mucho, y tratar de arrastrar a sus jugadores, no sé, buscarle incluso más variantes en medio campo, porque sí, estabas bien en zona baja, pero tus extremos te producen muy poco porque los tienes totalmente abiertos y no hay laterales o volantes que se metan a acompañar al centro delantero, y ahí es donde te terminas perdiendo. Al final de cuentas, 0-0, un sabor semi amargo. Estuvo interesante el partido, pero nada más que comentar. Es lo que nosotros vimos en este partido. Si tú deseas agregar algo más a este análisis, todas tus opiniones y conclusiones déjalas en la cajita de comentarios.